Bienvenidos al 20º capítulo de Espejo Constitucional. Ya van 20 capítulos de este programa que intenta, ¿cierto?, comparar la Constitución vigente con lo que propone la Convención Constitucional en esta nueva Constitución. Y bueno, les recuerdo dar like a este video, puedes apoyarnos a través de Patreon y Flow en la página web piensaliberal.cl. También a través de los super stickers y super chat los recibimos gustosos, así que adelante con eso. También les recuerdo que estamos con un concurso. A ver, acá está el concurso. No, me equivoqué de concurso. Bueno, estamos entonces, aquí sí. Suscríbete y gana. Cuando lleguemos entonces a los 10.000 suscriptores, vamos a sortear esa biblioteca liberal de 6 títulos interesantísimos que no pueden faltar en tu casa. Así que bueno, en eso estamos y el día de hoy tengo un tremendo invitado. Vamos a hablar de igualdad ante la ley. Específicamente, escaños reservados y paridad. Estos dos temas entonces que vamos a ver hoy día junto a mi invitado. ¿Esa igualdad está protegida en la nueva Constitución? ¿Somos todos iguales? ¿Qué piensa usted? Bueno, para eso entonces tengo un tremendo invitado, ya lo decía, él es abogado, también conduce un programa acá en Piensa Liberal, Javier Sin Censura. Entonces, sin más preámbulos, vamos a saludar a Javier Rosa. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Ahí está grabando bien. ¿Cómo va todo? Veo caras conocidas acá en el chat, te veo a ti también que generalmente participas y siempre es una alegría tenerte viendo el programa y en el chat. Qué bueno que se pueda dar esta instancia al fin, qué bueno. Sí, vos te estuvimos ahí persiguiendo para poder contar con tu presencia. Nosotros sabemos que tú a esta hora generalmente estás trabajando en una oficina de abogados, en un estudio, así que te Sí, dieron el chip libre por hoy, así que me dieron cheve estupendo. libre, así que pude conectarme tranquilamente. Pero No, estás sí. desde la oficina de todas maneras. Estoy desde la oficina, sí, estoy desde la oficina. Te di una hora para conectarme y aquí estamos acá participando, pero sí, los otros días no había podido ser posible por la carga. Javier, oye, no puedo dejar de hablar de lo que pasó ayer, ¿cierto? Ustedes ya lo comentaron en el programa de anoche con Carlos, pero ¿qué fue esto? Se llama, vamos a leer exactamente el título, este acuerdo entonces que llegó la izquierda, comillas, unidos y unidas para aprobar una nueva constitución, más conocido como maquillar para aprobar. ¿Qué te pareció ese acuerdo que se llegó a última hora, a pocas semanas del plebiscito? O sea, a ver, yo creo que el acuerdo ya está muerto. O sea, no es que el acuerdo tenga un futuro. Este acuerdo nació muerto en el momento en que en la misma exposición en que lo dan a conocer, sale Teliera a decir, bueno, a nosotros nos obligaron a llegar a acuerdo, el gobierno nos instó a llegar a acuerdo, pero nosotros no podemos asegurar que estas cosas se vayan a cumplir, dijo estas cosas se vayan a cumplir. Entonces está reconociendo que no está la voluntad del Partido Comunista ni del Frente Amplio de hacer las reformas que ellos dicen que quieren hacer. ¿Por qué? Porque esta constitución, esta propuesta de nueva constitución, es la llave hacia la dictadura. ¿Sí? Por eso los comunistas no quieren tocar ni una coma de la nueva constitución. Fíjate Sí, que pues. nuestra actual constitución, la constitución vigente, no es una constitución que imponga un modelo de gobernanza determinado. ¿Ya? En nuestra constitución vigente pueden haber gobiernos conservadores, liberales, socialdemócratas, hasta progresistas. Pueden, y más de izquierda, de hecho, más que socialdemócrata, pueden incluso haber más a la izquierda que la socialdemocracia. El claro ejemplo es Michelle Bachelet. O sea, Michelle Bachelet hizo una reforma tributaria que fue nefasta, fue muy mala, y esa reforma no fue inconstitucional. O sea, ella pudo perjudicar al país con la actual constitución, con la constitución vigente. También la reforma a la negociación colectiva que hizo, eso también lo hizo bajo esta constitución vigente. El aborto en 3 causales, también. O sea, la izquierda puede gobernar
si es que cumple siempre que no pase los límites que establece la Constitución. O sea, ¿puedes tener un proyecto socialdemócrata o de izquierda con esta Constitución? Sí. Lo que no puedes tener y lo que no puedes imponer es un proyecto comunista, porque los límites que pone esta Constitución son justamente para evitar el totalitarismo. Eso al final del día. Pero, y por eso Tellier dice, no, si esta constitución con la nueva vamos a tener derechos sociales. Lo tengo, Javier, mira, veámoslo. Claro, pero ellos pero dicen que con la nueva constitución, dime. que esto no era exactamente lo que dijo, ellos dicen que con la nueva constitución se va a venir un Chile mejor, con derechos sociales y una serie de cosas, pero en el fondo lo que a ellos les interesa de la constitución no es eso. Le interesa acabar con las trabas que le impide imponer su dictadura comunista. Ese es todo el punto. Exactamente. Veamos entonces esas declaraciones. Un acuerdo que se refiere a la percepción ciudadana de que hay algunos puntos del texto de la nueva Constitución que a lo mejor no se entienden bien, o que su reacción, porque unos puntos están en un lugar y otros en otra, no se juntan, ¿no es cierto?, en la comprensión. Era necesario hacer este acuerdo para decir, mire, nosotros queremos asegurar tales cosas. Ese es nuestro compromiso. No podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas. No comments, ¿cierto? ¿Qué te parece? Que duró 5 minutos, como un paquete cabrita, ¿no? A mí me encanta Tellier, yo siempre lo he dicho. Desde cuando estábamos en la elección de Cast y hacíamos el panel con Carlos, yo decía, a mí me encanta Tellier, me encanta Jaude, porque son muy sinceros. Y él no esconde que quiere imponer una dictadura comunista. Ahora, se está generando un conflicto importante en las fuerzas de gobierno porque, claro, Tellier es avanzar sin transar, como se decía en la Unidad Popular. Pero el PS, el PPD, se han dado cuenta que no es buen negocio, no es buen negocio el camino de Tellier. Y no es buen negocio para ellos que gane la prueba. ¿Por qué? No es buen negocio para el PS en especial que gane la prueba. Porque si gana la prueba, el Senado va a perder la fuerza que tiene. Se va a degenerar en la llamada Cámara de las Regiones y solamente van a tener pronunciamientos sobre determinadas materias que son materias regionales. Pero hoy día el Senado se tiene que pronunciar sobre todas las materias de ley. Todo tiene que pasar por el Senado, porque esa es la gracia del bicameralismo. Pero el tema es que los sociatas tienen más fuerza en el Senado que la que tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista. El Partido Comunista y el Frente Amplio no le pueden competir a los señores sociatas en el Senado, porque y muy especialmente el Frente Amplio es un fenómeno que principalmente es santiaguino. La mayoría de los parlamentarios del Frente Amplio son de Santiago, y Santiago solamente elige 5 senadores de 50, es decir, Santiago solamente representa el 10% del Senado. Entonces, en una elección regional para el Senado, el candidato socialista siempre va a estar en mejor posición que el Frente Amplista. O sea, es posible que los socialistas saquen un senador en la 8ª región, en la 7ª, en Aysén, y el Frente Amplio no tiene esa posibilidad. No, claro. Especialmente en el sur, donde prima, ¿cierto?, la derecha súper fuerte. Sumamente fuerte. Pero por el sistema de representación proporcional, igual ellos sacan un escaño. O sea, ellos tienen senadores en la Araucanía. Pero el punto es si consigues los votos suficientes para tener el famoso escaño. Ese es el tema. Ahora, claro, tú tienes razón. En el sur, o sea, la proporción de parlamentarios de derecha es mayor. O sea, si no me equivoco, en el distrito respectivo de Temuco, donde está Temuco, son 7 escaños y nosotros sacamos de diputados y nosotros sacamos 5, sumando con los republicanos, o sea, sumado Chile Vamos con republicanos. Y en donde es y en el otro en Malleco también hay otro distrito que creo que eligen 4 y la derecha tiene como 3 de 4 ahí. Es una cosa que
Perdón. Sí, bueno, entremos entonces, ¿te parece en materia, mi Pase. querido Javier? Hoy día entonces, como les decía, vamos a hablar de la igualdad ante la Pero ley. espérate, para terminar el punto que se me quedó Ah, ahí algo en el tintero. dígame, por favor. Claro, los sociatas quieren que gane el rechazo, pero no lo pueden decir. Entonces están en este trabajo de el aprobar para maquillar, porque cuando pierdan, que es probable, que existe una buena posibilidad que pierdan, ellos le van a decir a Aristóteles, ven, te lo dije, tú te quisiste juntar con los locos del Partido Comunista, con la Gael Yomas, te quisiste juntar con Stalinko, te quisiste juntar con el loco que se cruzase, tú te juntabas con él. No quisiste tomar una postura más moderada y ya era demasiado tarde. Entonces, ¿sabes quién es tú eres el culpable, Boric, y ahora está en una posición de debilidad. Y necesitas darle viabilidad a tu gobierno, porque va a estar en una posición de debilidad, porque va a haber perdido una elección. Entonces, nosotros, Partido Socialista, le vamos a dar viabilidad a tu gobierno, porque nosotros tenemos alcaldes, tenemos, si no me equivoco, también tienen gobernadores, tenemos senadores, tenemos parlamentarios, le tenemos todo. Entonces, como le tenemos todo, eso tiene un precio. Y hay ciertos ministerios que a mí me gustan. Especialmente Sexpress, que hay un beato ahí sentado que anda dando cátedras de moral, diciendo que tiene una moral superior que a la de la Concertación. Ese puesto en especial lo quiero. Entonces, los sociatas van a empezar a pedir ministerios, van a pedir la cabeza de Comunisquia, van a pedir la cabeza del beato Jackson y tal, y hasta podrían meterse con la ministra de Ilustración y Propaganda, Camila Vallejo. Todo eso está dentro del manejo social. Entonces, si hay alguien de izquierda viendo este programa, lo dudo, pero si hay alguien de izquierda que lo está viendo, este es un buen momento para afiliarse al Partido Socialista, porque está haciendo el negocio de su vida. Los socialistas, sin haber ganado la elección presidencial, se van a quedar con el gobierno, ¿no? Si son muy hábiles. Son muy hábiles, tú tienes toda la razón. Entonces, como les decía, vamos a hablar de igualdad ante la ley y acá tengo un apoyo de el Espejo Constitucional, que es una herramienta de Instituto Res Pública que siempre usamos en este programa. Entonces, yo introduje la palabra igualdad y me salieron estos 3 semáforos. Dice, derecho a la igualdad y no discriminación en verde. Dice, el principio de no discriminación arbitraria es una exigencia que emana de la igual dignidad entre las personas y un presupuesto del Estado de Derecho. Entonces tenemos un semáforo en verde, creo que es por segunda vez en los 20 capítulos de programa. Yo voy a hacer una precisión. Claro. Que tal vez el semáforo no da cuenta porque esto es un análisis jurídico. En discriminación, particularmente en discriminación, déjame aquí buscar el artículo. En discriminación, la convención quiso tomar un camino. Espérate, lo busco al título. Este es el. Derecho a la igualdad y no discriminación. 25. Sí, artículo 25 que lo vamos a ver más adelante. Ya, no, aquí en el 25 está ya, porque fíjate en el detalle, a ver si se puede proyectar el 25, aquí hay un asunto jurídico que es muy rico. Dame un segundo. Dame un segundo. Acá, ahí está, artículo 25 de la propuesta de nueva Constitución. Déjame leértelo. En el capítulo segundo, Derechos Fundamentales y Garantías. Artículo 25, numeral 1. Toda persona... Sí. Es más allá que eso. No sé si podemos compartir la pantalla, porque eso es una parte del 25. Ah, no, pero ese tiene el 25 copiado entero. No. Ya. No. Es más que eso. Es más que eso la apreciación. Si tú puedes compartir pantalla, no, yo no lo tengo a mano. Déjame quitar esto, a ver si... Vamos a hacer aquí algo muy interesante. Compartir pantalla. Sí, vamos a compartir pantallas. Sí, tiene toda la razón Claudia. Igualdad sustantiva. También le vamos a preguntar a Javier respecto a eso. Vamos a hablar sobre la igualdad sustantiva, pero primero quiero hablar sobre discriminación porque creo que el semáforo se queda corto. Mira, ahí abajo está en la pantalla para que pueda agregar ¿cómo se llama? A la transmisión. A la transmisión, ahí.
En el numeral 4, entonces, dice, está prohibida toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos, tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, características sexuales, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, raza, pertenencia a un pueblo, nación indígena o tribal, opiniones políticas o de otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o condición social y cualquier otra que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y el ejercicio de los derechos. ¿Qué nos puedes decir? Ya, aquí lo interesante es lo siguiente. Es lo siguiente, mira. Fíjate que por eso creo que se queda corto lo que hace República. La no discriminación está abordada en la propuesta de nueva constitución, pero está abordada de una forma diferente y errada, a mi juicio. Porque fíjate que dice, está prohibida toda forma de discriminación, especial cuando se funde en uno o más motivos tales como, y enumera una serie de características en las que las personas pueden ser discriminadas: nacionalidad, apatridia, edad, sexo, características sexuales, orientación sexual o afectiva, bla, 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 bla. Y una serie de condiciones. Mientras tanto, que nuestra querida Constitución vigente, en el artículo 19, número 2, inciso 2, dice: ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Fíjate en el detalle. Cuando la Comisión Ortúzar discutió este punto, se tomó la decisión de no poner ciertas categorías de discriminación, porque se entendió que cualquier discriminación que fuese arbitraria era inconstitucional. O sea, no se quiso cerrar a una determinada No lo quiso limitar. claro, a un determinado tópico, porque la discriminación arbitraria es mucho más amplio. ¿Cuándo ocurre la discriminación arbitraria? Cuando no hay un motivo de racionalidad que dé suficiente sustento a aplicar una medida sobre determinado grupo o sobre determinada persona. Por ejemplo, si yo no dejo, no sé, un caso típico, si yo discrimino los hijos ilegítimos de los hijos que son legítimos, que nacen en el matrimonio, esa antigua distinción que tenía la ley, que por suerte fue derogada, eso era arbitrario, porque no había ninguna razón de por qué tratar a los hijos que estaban fuera del matrimonio de una manera y los que estaban dentro del matrimonio de una, lo natural en ese caso. Pero el punto es aquí que es mucho más abierto el canon de discriminación en la actual Constitución que en los casos particulares que considera la propuesta de nueva Constitución. Y por eso la Comisión Ortúzar dijo: cualquier discriminación arbitraria es mala. No solamente estas categorías que son las más recurrentes, ¿ya?, sino que la discriminación se puede dar, por ejemplo, en este caso de la discriminación de los hijos, que si no me equivoco no es un tópico ahí considerado. Ahí puede estar afiliación, ahí está afiliación. Pero no es un tópico, o sea, es un tópico mucho más amplio, que es la discriminación arbitraria. Por ejemplo, Eso, podría haber una discriminación por los nombres. Por ejemplo, ahí no están los nombres en los tópicos. Podría discriminar a las personas que se llamen Andrea o que se llamen Camila por un gusto, algo que no sea racional. Entonces, esa consideración, esa medida que sería totalmente arbitraria, no estaría contemplada aquí en los tópicos que se ponen. Por eso nuestra Constitución es mucho más amplio que eso. Exacto. Esto tiene que ver con una mala técnica legislativa, en definitiva, porque no solo pasa acá, sino que pasa en otros artículos donde se enumeran, por ejemplo, los fines y principios de la educación. Y se enumeran, pero se dejan muchos fuera. ¿Es un tema específicamente de técnica? Mira, yo creo que hay una intención política detrás, porque
la idea es resaltar que la discriminación es sobre ciertos grupos. O sea, a la izquierda le interesa decir que los grupos que ellos consideran grupos afectados o grupos explotados, mejor dicho, son los únicos que pueden recibir discriminación porque es funcional al discurso. Minorías sexuales, discriminación por género, ese tipo de cosas. Entonces, por eso le ha interesado hacer esa enumeración para justamente remarcar la diferencia y la idea de que estamos en una sociedad opresora que explota a determinados grupos. Por eso hablan de la famosa interseccionalidad y una serie de situaciones en donde ellos han cambiado la lucha, la clásica lucha de clase entre proletarios y burgueses, por una lucha de clase entre, por ejemplo, hombres y mujeres, heterosexuales versus transexuales, no sé, chilenos versus indígenas. Ellos han cambiado el eje de la lucha de clase. Entonces, por eso les interesa esa enumeración, porque es funcional al discurso. Ahora, esa enumeración es, como decía ahí la Claudia, restringe la interpretación, la restringe. Por eso la Comisión Ortúzar quiso ser lo más abierto posible, es decir, diferenciación arbitraria. O sea, y de hecho, fíjate que utilizan la palabra arbitraria, porque no toda discriminación es mala, dijo la Comisión Ortúzar. Entonces, ¿cuándo la discriminación va a ser mala? Y ahí salió Silva Bascuñán, que obviamente es de una calidad intelectual muy superior a la del constituyente promedio. O sea, tú no vayas a ver a Silva Bascuñán diciendo, oye flaca, como la vecina, no lo vayas a ver. Te chispeo los dedos. Te chispeo los dedos, eso no lo vayas a ver. Entonces vaya a ver a don Raúl Bertelsen, que otro gran constitucionalista que está en esta oficina, va a ver a la Luz Burne, y va a ver a todos a todos ellos que intervinieron en el proceso. Y Silva Bascuñán dijo lo siguiente, que al final eso es lo que resume la discriminación arbitraria. Hay discriminación cuando se trata diferente a los que son iguales, y se trata iguales a los que son diferentes. Fíjate la fórmula en que él hizo. O sea, las personas que por esencia son iguales, por ejemplo, un hombre y una mujer, tienen que tener la misma capacidad. O sea, antiguamente la mujer era incapaz en el derecho civil y eso generaba ciertas consecuencias jurídicas. Eso era discriminatorio porque obviamente el hombre y la mujer tienen las mismas capacidades cognitivas y tienen la posibilidad de expresar su voluntad y son seres humanos libres. Sin embargo, no es lo mismo un niño que un adulto mayor. Entonces, fíjate cómo juega el asunto, porque tratar diferente a los que son diferentes no es discriminatorio. Y por eso, si un niño firma, un infante firma un contrato, ese infante tiene es incapaz absoluto. Entonces, eso va a generar la nulidad. Entonces, es muy importante esa distinción. Espérate un poco. Bueno, voy a seguir entonces leyendo lo que nos dice el semáforo constitucional mientras Javier revisa su oficina. Bueno, igualdad sustantiva y paridad. Aquí le vamos a preguntar a Javier, ¿qué es lo que es la igualdad sustantiva, Javier? La igualdad sustantiva, ya, pasemos a lo que es igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es, a ver, fíjate que es un concepto que no lo dejan de una forma definida, de manera muy clara en la propuesta de nueva constitución. Sin embargo, hay una distinción entre la igualdad material y la igualdad formal, que se habla en teoría política. La igualdad formal es la que nosotros defendemos los liberales, que es la igualdad ante la ley. Formalmente somos todos iguales. Y materialmente podemos ser diferentes. Puede haber gente rica y gente pobre. Entonces, la igualdad material es la que defienden los comunistas. Yo tiendo a pensar que cuando ponen igualdad sustantiva, es una forma de expresar esa idea de igualdad material sin decirlo. De hecho, hay
una parte en que ellos se aproximan a una definición sustancial. Una parte en que ellos Mientras lo busco, entonces voy a leer este semáforo amarillo. Dice igualdad sustantiva y paridad, que es nuestro tema. Que el diseño institucional y el ejercicio de las funciones de los órganos del Estado deba fundarse en, comillas, un enfoque de género, y la igualdad sustantiva es ambiguo y puede significar discriminaciones arbitrarias. Por eso ponen pero entonces... El punto dice, el Estado garantiza a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía del reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales con pleno respeto a la diversidad, la inclusión y la integración. Que lo que ahí te está diciendo es que los derechos fundamentales, su goce, o sea, el disfrute de, por ejemplo, de la propiedad, tiene que ser igual para todos. No el derecho a poder gozar de la propiedad, ¿ya? Sino el hecho de tenerla, o el derecho de tener la salud, o el hecho de tener la educación, una serie de derechos ahí que se reconocen. Entonces, ahí el asunto es que se presta para que la interpretación, y creo que en este sentido va el asunto, es que todos tengamos acceso a el mismo acceso a estos bienes. Entonces, por eso se confunde con la llamada igualdad material. Al final del día es una forma de comunismo o de socialismo, porque es decir, todas las personas tienen que tener la igualdad en la distribución de los bienes. Todos los bienes todas las personas, no deben haber ricos, todas las personas tienen que ser iguales. Para eso se va a prestar. Ahora, claro, en ese proceso de implementación de la igualdad sustantiva, igual tiene que haber una discriminación, porque tú tienes que discriminar al grupo que tiene más para darle al grupo que tiene menos. Eso es parte del socialismo, y bien lo decía Hayek. Que cuando tú tienes un estado planificador, hay una empresa, es prácticamente una empresa. Y en una empresa tú tienes que decidir a qué parte de la empresa tú favoreces o destinas tus recursos y a qué parte le quitas los recursos. Entonces, hay un agente que está tomando decisiones, que sería el Estado, y en esas decisiones va a tener que afectar a determinados grupos en función de los grupos que estime que son más necesarios, que en el caso de la izquierda ya sabemos cuáles son, que van a ser los chiringuitos feministas, van a ser artistas, van a ser todos esos grupos. Entonces, en esa función va a ocurrir. Por eso a la izquierda le gusta el poder. Bueno, entonces me voy a ir directamente a la norma vigente que yo rescaté, ¿cierto?, de nuestra Constitución vigente, que habla de igualdad. Obviamente que no pongo todos los artículos, pero por un tema de espacio, ¿no? Dice capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, numeral 2. La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos, y el que pisa su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, que era el artículo que tú señalaste delante. Y en el numeral 3 dice la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Entonces ya, dígame. Hay un detalle que quiero compartir contigo que claro. Es muy interesante. Te voy a compartir de nuevo pantalla para poner de nuevo ese artículo. Dale. Fíjate que en las distinciones, en las distinciones que ellos hacen, ellos dicen que no podrá haber discriminación por situación migratoria o de refugio. ¿Ya? ¿Qué es lo que está atrás? ¿Para qué sirve esto? Que no pueda haber discriminación, o sea, diferenciación por la situación migratoria. O sea, me están diciendo que no puedo tratar diferente al inmigrante legal del ilegal. Eso me están diciendo. Esto, Javier, esto es la nueva Constitución, ¿cierto? Para aclararle a la gente en su casa. Eso es la nueva Constitución. Entonces, cuando están diciendo eso, tú no puedes, por ejemplo, expulsar al inmigrante ilegal o tratarlo de una forma diferente
que al inmigrante legal, y eso va contra toda lógica, porque no puede ser que tenga los mismos derechos el que entró por la puerta del que entró por la ventana. O sea, no es lo mismo entrar a un país de forma legal, con tus visas, con tus papeles al día, que haber entrado por un paso no habilitado o falsificando o falsificando algún instrumento para entrar y que no recibas y que no tengas consecuencias. Eso no está bien. Si en cualquier país decente los muros se tienen que respetar, si por eso los países tienen fronteras. Exacto. Entonces, es muy interesante, además de la mala técnica de haber puesto todas estas categorías, aquí pusieron esta categoría a propósito para que los inmigrantes ilegales sean tratados igual que los migrantes legales. Y eso es una forma de menoscabo por los migrantes que son legales, porque no puede ser que la persona que entró por la buena tenga la misma situación que la que entró por la mala. Es injusto para esa persona que entró por la buena. O sea, yo cumplo la ley y me van a tratar igual del que no la cumple, ¿no? Así es. Bueno, este entonces sería la propuesta de nueva Constitución, capítulo primero, principios y disposiciones generales, artículo 1. Numeral 2 dice, se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Esto que diga en el mismo párrafo, que sea paritaria y que sea igual, como que hay una disonancia cognitiva dentro del mismo texto, ¿no? ¿Qué te parece a ti esa sentencia, Javier? Mira, de partida lo primero que me llama la atención del artículo, siempre lo he dicho, Chile se constituye como una república solidaria. ¿Qué es eso? ¿Por qué no le ponen república socialista? Para no andar con el eufemismo, o sea, digan las cosas como son, esto es socialismo. Pónganle Unión de Repúblicas Socialistas del Cono Sur. Pueden ponerle, yo no tengo ningún problema porque sería más sincero. ¿Para allá van? Sí. ¿Sí? Y claro, está el asunto de que tú me marcas de la paridad. La paridad es una forma que atenta contra la igualdad de la ley porque es una forma de discriminación abierta. O sea, si hay mujeres que tienen más capacidades que los hombres, cosa que ocurre, no tiene sentido que estén representados la misma cantidad de hombres. Es totalmente discriminatorio, porque si hay personas que tienen las calidades para estar, ¿por qué debería considerarse sus genitales? O sea, el día de mañana por tener determinada genitalidad, si se me permite la expresión, tú tienes derecho a estar en un directorio o en un órgano colegiado del Estado. No, eso no está bien, tiene que estar la gente que es capacitada. Entonces, es una forma de discriminación contra los que sí están capacitados. Y muy especialmente hacia las mujeres, porque te están diciendo que eres incapaz, que necesitas una cuota para estar ahí. Y eso es totalmente discriminatorio porque es la misma razón de por qué en la antigua legislación se trataba a las mujeres de incapaces, porque no tenían valga la redundancia, la capacidad mental o la suficiente madurez para tomar parte de los negocios jurídicos. Esto es parecido, porque estás diciendo usted no tiene la capacidad para presentarse en una elección y ganarla, o para participar por sus méritos en algún órgano colegiado del Estado. Eso no tiene... es totalmente discriminatorio porque, fíjate, usando el mismo criterio que hablábamos antes, no es razonable. O sea, los genitales no cambian tu capacidad de análisis o tus características como profesional. Yo creo que sería lógico o razonable, como ocupas tú ese concepto, la paridad en una sociedad, por ejemplo, como Afganistán, donde las mujeres no tienen derecho. Y sí tenemos que ponerlo en la Constitución para que cambien las cosas, qué sé yo. Pero en nuestra sociedad, donde las mujeres tienen derecho a voto hace mucho tiempo, donde cada mujer es... Yo creo que en eso, porque cuando tú aseguras la igualdad ante la ley, o sea, si vamos a Afganistán y ya decimos, eliminamos la burka, o sea, no sé si en Afganistán está esa norma, pero eliminamos todas las normas musulmanas. Sí.
todas las normas musulmanas que van en perjuicio de la mujer y las equiparamos a los hombres en su comportamiento social en la vida ordinaria, y les damos el derecho para poderse presentar y que puedan participar de la política. Si la ciudadanía, y también no sé si tienen derecho a voto, pero suponiendo que no lo tuviesen, si la ciudadanía elige que sean hombres los representantes y de esa ciudadanía también participaron las mujeres en la votación, no tiene ningún sentido establecer cuotas, porque estarías desconociendo el voto de las mujeres. Cuando el Congreso se compone de determinada forma, es porque también las mujeres participaron en esa elección. Las mujeres prefirieron, en muchos casos, que hombres las representaran. Y no tiene sentido que la voluntad de esas mujeres sea anulada en función de ponerle una mujer por la que ellas no votaron. O sea, la discriminación está ocurriendo no respecto del candidato, sino, o sea, sí está ocurriendo respecto al candidato que no sale, pero muy especialmente sobre las votantes. Las votantes también tienen una voluntad. Entonces, cuando tú impones un escaño obligatorio, le estás diciendo a las votantes mujeres, usted votó mal, usted votó por un hombre y usted no debió haber votado por un hombre. Entonces, ¿qué es lo enfermizo de esta idea al final del día? Que hay una mentalidad que es propiciada por la izquierda, que es una mentalidad sumamente tribal, bueno, la izquierda es tribal, de que solamente las mujeres pueden ser representadas por mujeres, los hombres pueden ser representados por hombres y los indígenas pueden ser representados por indígenas. Y es estúpido, es simplemente estúpido, porque yo personalmente he votado por mujeres, me he sentido más representado con las ideas que defienden determinadas mujeres o sus características personales como políticas o candidatas o profesionales que las de hombres, porque eso es lo que uno tiene que medir cuando va a una elección. ¿Esta persona piensa como yo? Sí, piensa como yo. ¿Esta persona tiene las capacidades para llevar un proyecto político adelante? Sí, las tiene. ¿Esta persona es íntegra como persona? ¿Es un profesional destacado? Sí, lo es. No, no lo es. Y eso va a determinar el voto. Eso es lo importante. Entonces, hay una que viene mucho de la sociedad feudal. Por ejemplo, el clero solamente podía ser representado por personajes del clero. La nobleza por la nobleza y el pueblo llano por el pueblo llano. Esto es lo mismo. Entonces, vamos a estratificar la sociedad y vamos a decirle a las mujeres que solamente pueden ser representadas por mujeres, los hombres solamente por hombres y los indígenas solamente por indígenas. ¿Y por qué no mejor también hacemos representación etaria, ya que estamos en eso? ¿Por qué yo, que tengo 29 años, no debería representar a alguien de 29? Oye, quiero cupos reservados para los de 29 y también quiero cupos reservados para los de Viña del Mar, porque créeme que tengo mucho más en común con alguien de Viña del Mar, independiente de si es hombre o mujer. No sé, quiero también una representación, un escaño reservado para los que nos estamos quedando calvos. Con esa persona, créeme que tengo mucho más vínculo que con un hombre o una mujer. Esas cosas son mucho más cercanas. Es una reverenda estupidez si uno lleva la idea a sus últimas consecuencias. Exacto. Bueno, déjenme contarles que la Convención Constitucional fue un órgano paritario, hubo 78 hombres y 77 mujeres. El mecanismo, sin embargo, funciona en ambos sentidos, lo que provocó que un total de 11 candidatas que contaban con los votos para ser parte del organismo quedaran fuera en favor de un compañero de lista hombre para mantener la paridad. Así de ridículo. Y les quiero mostrar a todos, señor, usted en la casa. La semana pasada tuvimos a Vanessa Kaiser y ella también nos habló de paridad. Les quiero mostrar sus opiniones. Así que vamos con ese video. Atención. Ya es otro tema más, que es ideología. Sí, porque me hago cargo en breve de la paridad. Acá hay una hipocresía enorme de parte de quienes promueven la paridad. Porque fíjate que si tú si tú tomas una de esas personas, como la Jimena Rincón, por ejemplo, que dice que la paridad ya no se puede discutir. Y yo le digo, sí. Y ella, ni Dios lo quiera, llega un día a un hospital que dirijo yo, y tiene a una persona que ella quiere mucho, muy enferma. Entonces yo le digo, mira, sí, esta enfermedad requiere, mira, tenemos este médico que es especialista,
Y esta estudiante en práctica, que ya está de médico, pero que acaba de empezar, que también se está especializando en esto, pero no lo va a operar a este médico, que lleva 30 años trabajando en esto, porque ahora le toca a ella, porque por paridad le toca a ella operar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que me diría una persona relativamente sensata? No, pues yo quiero que opere a la persona que yo quiero que le salve la vida, el que tiene más talentos para hacerlo, con independencia de si es un pene o una vagina lo que lleva entre sus piernas. Exacto. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, esa es la gran hipocresía de todo esto, que es imposible promover la paridad de la forma que lo están haciendo, es una extorsión, es una mano en el mercado. Porque a lo que apunta todo esto es finalmente que si todo es paritario, están en el fondo interviniendo en nuestra cultura que avanza el mérito y que justifica la tenencia de la propiedad por tu mérito y esfuerzo. Ahora ya no es tu mérito y esfuerzo, ahora es si es que depende de lo que te cuelgue entre las piernas. ¿Qué te parecen esas opiniones, Totalmente Javier? va en línea de lo que veníamos, en la línea de lo que veníamos conversando. Y Exacto. no solamente sobre el mérito, sino también sobre, está bien, sobre el mérito en los cargos públicos, pero las personas también tenemos preferencias que no necesariamente responden al mérito. Fíjate en el detalle. ¿Qué mérito tiene Justin Bieber? A mí me carga su música, me encuentro una persona que no es alguien que es digno de seguir. Sin embargo, vende y gana dinero en sus conciertos. Y la gente, porque la gente espontáneamente ha decidido consumirlo, porque les gusta, no porque necesariamente tenga mérito, porque les gusta. Entonces, llevar la paridad a sus últimas circunstancias significa imponer los gustos o limitar la expresión de los gustos de las personas. Por ejemplo, si algún día regresa Miss Riff, esperemos que las feministas dejen de prohibir ese magno evento, porque tú sabes que las feministas tienen un complejo para prohibir a la que es más bonita que ellas, para sacarla del mercado de la atención sexual. Fíjate la idea, o sea, si tuviésemos que llevar la paridad a su última circunstancia, en el Miss Riff también deberían haber hombres. De acuerdo a esto, claro. De acuerdo a esto también. O por ejemplo, no sé, en el tenis, o sea, ya no vamos a tener separación, partidos de hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino que va a ser, todo tiene que ser paritario, entonces en el mismo partido tiene que haber un hombre y una mujer, o en un equipo de fútbol, no sé, o sea, si uno lleva esto a sus últimas circunstancias, distorsiona también la elección de gustos de las personas, no solamente el mérito, que es muy importante en la función pública, pero en el comportamiento del mercado no necesariamente premiamos el mérito, estimada, sino que hay una expresión de los gustos de las personas que son arbitrarios, pero reconocemos que la libertad tiene justamente ese componente de arbitrariedad. El que no puede ser arbitrario es el Estado, porque el Estado está regulando nuestras relaciones, pero nosotros sí, o sea, cuando uno elige a una pareja, está siendo arbitrario. Por supuesto. ¿Le gustan determinadas cosas o no? Exactamente. Bueno, pasemos entonces ahora, en honor al tiempo, a nuestro próximo tema, que es básicamente los escaños reservados, cómo esto en el fondo mete la mano a la urna, por supuesto, y nos deja desiguales ante la ley. Y recordemos entonces una nota de prensa de... Ay, se me fue. De don Andrés Tagle Domínguez. No, a lo mejor no se acuerdan, pero es interesante revisar esto, agregar a la transmisión. Entonces, don Andrés Tagle hace un tiempo, fíjense, en febrero de este año, dijo: la convención fue electa con desigualdades graves con el voto que ponen en duda su origen democrático. El presidente del CERVEL cuestionó en una columna de opinión publicada en el Mercurio el sistema proporcional que escogió a los convencionales constituyentes. Al respecto aseguró que fue una trampa a la democracia y un subterfugio propio de las dictaduras para perpetuar su poder bajo la apariencia
de elecciones democráticas. Estamos hablando de don Andrés Tagle, quien es presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral CERVEL. Y les quiero mostrar también un videíto de don Harry Jürgensen hablando justamente de los escaños reservados en relación a lo que tuvimos, ¿cierto?, al principio de la Constitución del 80 con los senadores designados y vitalicios. Atención con eso. Nacional Chaín recordó a los senadores designados e inspiró mi intervención. Y como estamos aquí para confrontar ideas, argumentarlas con respeto, con el objetivo de mejorar la vida de todos los chilenos y proponer la mejor forma de constituirnos, quiero hablar de los parlamentarios designados y no elegidos. Ya en el año 90 los chilenos manifestaron claramente su oposición a los senadores designados y fueron eliminados porque es contrario a los principios básicos de la democracia representativa, porque son privilegios inaceptables para ciertas instituciones, porque establece parlamentarios de categorías diferentes, porque aplica diferencias profundas en la representación de unos con respecto a la de otros. Al revisar la propuesta del informe del sistema político, concluyo que el sistema de parlamentarios designados volvería al Congreso, ahora bajo el nombre de escaños reservados. Cuando existían esos senadores, eran sus instituciones quienes lo designaban. Ahora los parlamentarios designados serán designados por los pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Cuál es la diferencia en su génesis con los eliminados senadores designados? La diferencia que observo es que antes afectaba solo al Senado y que favorecía a esas instituciones. Ahora ese privilegio se pretende extender a todos los órganos de elección popular y favorece a otros grupos de personas. Pero en ambos casos se rompen las bases de la democracia. ¿Alguien tiene dudas al respecto? Creo firmemente en la democracia representativa y participativa y que sus principios deben mantenerse y no alterarse porque son fundamentales en la vida del ser humano y de hacerlo a corto o mediano plazo se mostrarán los efectos perniciosos. Los efectos perniciosos entonces que van deteriorando una democracia plena como la que teníamos hasta hace un tiempo, ¿cierto? Cuéntame, ¿este sería un retroceso a tu juicio? ¿Había un retroceso democrático? Por supuesto, y yo creo que en este caso hay ciertas diferencias, como apreció el ex convencional Harry Jürgensen, que claro, antes eran nombrados por instituciones, pero la idea de eso respondía a que personas con determinadas experiencias o determinadas formaciones estuviesen en el Senado. Acá simplemente es darle la cuota, que obviamente es algo cuestionable, o sea, los senadores designados generan una distorsión, pero por último, la idea inicial era poner gente con experiencia. Acá ni siquiera porque el objetivo es simplemente dejar contento a la Machi Linconao, a la Loncón y a todo ese grupo y que sus votos valgan más que el resto. Los senadores designados no pretendían ser una expresión democrática, era una intervención que se hacía para entregarle cierto insumo a la institución del Senado. Errada, como queramos, pero no pretendía ser democrática. Acá disfrazan de democracia algo que no lo es, y esa es la gran diferencia. Que por último lo otro tenía la decencia de decir, bueno, no pretendemos ser democráticos, solamente queremos meter gente con experiencia y con ciertas capacidades en el Senado. Acá no importa acá la Machi Linconao y el resto, de decir, es que no va a ser democrático si es que no tenemos senadores designados. Sí, no, bueno. Mire, Alejandro Romero, ¿qué me pregunta sobre los antiguos senadores designados? Me pregunta Alejandro Romero, ¿qué opino sobre ellos? Yo creo que respondieron a un momento de la historia, a un periodo de transición, y eso tiene una lógica en determinado momento, pero hoy día ya no tendría mayor sentido. A esta altura no, porque no es algo que distorsiona la elección democrática del Senado. En un determinado momento sí pudo haber tenido cierta lógica, pero ya no. Hay ciertas cosas igual que uno las tiene que ir cambiando, ¿no? Tú me dices, no sé, Javier, que
qué opinas de, a ver, no sé, que, bueno, no se me ocurre ahora un ejemplo concreto, pero hay ciertas instituciones que uno las tiene que ir adecuando, que responden a ciertos momentos de la historia, pero ya no tienen mucho sentido. Claro, que vamos evolucionando, ¿no? Y en ese sentido deberíamos evolucionar hacia más democracia y no hacia menos democracia, hacia más representatividad, no hacia menos representatividad. Y evidentemente la paridad por un lado y por otro lado estos escaños reservados para los pueblos originarios hacen todo lo contrario. ¿Qué te parece a ti? No, me parece súper negativo. Y hay una serie de cosas que, perdona que me salga el tema, que yo creo que en materia constitucional hay que perfeccionar. O sea, esta constitución es buena. A mí me gusta la constitución vigente. Pero obviamente hay cosas que hay que eliminar. Mira, ahí está dando un ejemplo, así como hay que eliminar la subvención a los expresidentes. Claro, o sea, fíjate, Jimena, que eso tenía un cierto sentido, porque los expresidentes eran personas que generalmente tenían cierta edad, ya por regla general, no tenían 36 años como por Aristóteles, y era gente que era en su mayoría profesional, gente, claro. Y Aristóteles no ha sacado ni la carrera. Entonces tú me dices, oye, hace 30 años, dieta a los expresidentes, jubilación, ¿por qué no? O sea, Patricio Aylwin tenía cierta edad, ya había trabajado, darle subvención es como, o sea, una pensión es como un mérito. A Eduardo Frei también, o sea, profesional, tenía cierta edad, ¿por qué iba a ser malo? Pero hoy día, claro, llegan más jóvenes, llegan con más inexperiencia, no están aportando al debate. Entonces, hoy día, si tú me preguntas, Jimena, si se justifica tener las pensiones, no, hoy día no se justifican porque las cosas van cambiando y hay que ir adecuando. Creo que es una muy buena medida lo que presentaron algunos parlamentarios de decir, bueno, se acaba la pensión de los expresidentes, o sea, solamente la pensión de los expresidentes se va a poder cobrar desde la edad de jubilación. Y punto. Si esa es una forma de solucionar el problema. Y otras cosas que también hay que cambiar de la Constitución, o sea, Contraloría hay que modificarla. O sea, no puede ser pagarles de por vida, no, gracias. Es que, claro, tú me preguntas, si el expresidente es una persona que tiene cierta edad y tú quieres como darle como una especie de ritualidad al cargo, puede ser. Pero hoy día que Aristóteles va a salir de la moneda con 40 años y darle una pensión, eso es impensado. Entonces, sí. Claro, las cuestiones hay que conversarlas. Pero, a ver, a mí no me parece así como de vida o muerte si al expresidente se le cobra a los 65 años, o sea, se le paga a los 65 años en adelante una pensión. No me parece una cosa tan grave. Podríamos también discutir si eliminamos la pensión. Pero eso son cosas que uno va adecuando. Ahora, el asunto es el siguiente. De Contraloría también hay que modificarla y creo que eso es una medida que es muy importante. O sea, no puede ser que todo el poder recaiga en un controlador, que en este caso ha sido Bermúdez, que ha demostrado ser un lacayo del gobierno. O sea, la fiscalización de Bermúdez frente al gobierno es prácticamente nula. O sea, salió lo del Ceremi de Biobío diciendo que Aristóteles lo había mandatado para promover el apruebo y todavía no ocurre nada. Pues, entonces, Bermúdez se esconde detrás de un pajarraco para perseguir a la derecha. El pajarraco es el contralorito. Hay que modificar eso, hay que, no sé, o sea, yo creo que hay que restablecer la pena de muerte. Yo soy de esa idea, o sea, que personas que han cometido determinados delitos que son imperdonables tienen que pasar a la silla eléctrica, como ocurre en Estados Unidos, y no pasa nada malo con eso. No sé, hay otras instituciones que también hay que perfeccionar. O sea, yo creo que la elección de los gobernadores regionales es una reverenda estupidez. Tú sí, me claro. Dices, es repetir funciones entre los que son entre las que son del gobierno y las que son de los órganos regionales. Le daría más poder a los municipios. O sea, si yo quisiera hacer una descentralización más significativa, no crearía estos feudos regionales, sino que le entregaría a los municipios más facultades. Eso yo creo que sería un camino.
claro que sí. Bueno, haciendo como un último resumen, ¿cierto? Que te quieren escuchar, todas las personas que nos están viendo, tenemos una excelente sintonía el día de hoy, así que muy agradecida por ello. Como para hacer un resumen de esta igualdad ante la ley, porque no solamente se transgrede o se conculca este derecho en paridad y en escaños reservados, que son los temas que vimos hoy día, sino que también a lo largo de toda la Constitución, la propuesta de nueva Constitución, se ve, ¿cierto?, conculcado con la plurinacionalidad, con los sistemas de justicia, etcétera. Entonces, como para hacer un cierre ya en honor al horario. En los escaños reservados, fíjate que creo que ahí tal le da unos datos, si después pueden buscar esa entrevista, él da esa declaración y aparece en el Mercurio, y ahí van a ver una serie de proporciones de cuánto vale el voto indígena respecto del voto del promedio de la región metropolitana. Y era más de 100 veces en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de la Yagán, que salió electa, del promedio de lo que vale el promedio de voto de la región metropolitana. O sea, el voto del autodenominado Yagán tiene más valor que el voto del chileno común y corriente. Ahora, a modo de cierre, tú puedes, o sea, lo que ellos pusieron en la Constitución, o en la propuesta, es que va a haber igualdad ante la ley. Lo pusieron. Sí. Pero tú puedes vulnerarlo eso a través de la misma Constitución. Y eso es lo que hacen con una serie de mecanismos, como estábamos conversando, que escaños reservados, que paridad, y una serie de privilegios para determinados grupos. Privilegios también para los delincuentes hay. Fíjate, a los delincuentes se les da un privilegio que es importante, porque se dice que el Estado tiene que darle un adecuado establecimiento para hacer deporte, para las culturas, para las artes, la educación, etcétera. Y uno ve eso, y el promedio de las poblaciones en Chile no tienen esas condiciones de infraestructura. Entonces, ¿por qué los delincuentes tienen que tener ese privilegio? Entonces, la Constitución esta propuesta entrega una serie de privilegios. Entonces, tú puedes escribir con la mano que hay igualdad ante la ley, pero con el codo lo borraste y pusiste una serie de privilegios que hacen que la igualdad ante la ley que está en la propuesta sea de papel. Ese es el asunto. Sí, la izquierda ha sido muy hábil. Está la propiedad, pero está está protegida como la juega. Está la igualdad ante la ley, pero la vulneramos abiertamente. Está la democracia, pero le doy voto, hago que los votos de los indígenas valgan más que el promedio de los chilenos. Entonces, ese es el juego que hace la izquierda. Así es. Bueno, evidentemente estos privilegios son otorgados a raíz de una ideología. O sea, a mí me parece que fuera una constitución de la delincuencia o de la desigualdad, ¿no? Sí. Y desigualdad específicamente para ciertos grupos privilegiados. Y quiero ser más categórico, no. Quiero ser más categórico en el análisis. Una constitución, a ver, según el constitucionalismo histórico, de verdad, no es lo que profesan Baza o Atria, que son anticonstitucionalistas por excremencia, por no decir excelencia. El verdadero constitucionalismo defiende dos principios: la libertad y la igualdad ante la ley. Si una constitución no asegura adecuadamente esos dos principios, no puede ser llamada constitución. Podemos llamarla bodrio, podemos llamarlo un suspiro de Atria, podemos llamarlo el bloc de notas de analfabesis, podemos llamarlo de una serie de maneras, pero no es una constitución en el sentido estricto, aunque le pongan el nombre constitución. En esencia no puede ser una constitución, porque no defiende esos principios que son los motivos por los cuales se crean las constituciones: limitar el poder para que la gente pueda tener igualdad ante la ley y libertad, que van de la mano. No puede haber libertad sin igualdad ante la ley, y no puede haber igualdad ante la ley sin
si es que las personas no pueden tomar sus decisiones, porque eso significa que alguien va a estar tomando las decisiones sobre las personas y eso necesariamente implica una discriminación. De hecho, ahí alguien decía, la igualdad sustantiva es contraria a la libertad, por supuesto. O sea, si yo voy a imponer determinadas condiciones materiales y le tengo que quitar a uno para darle a otro, voy a tener que coaccionar a esa persona. Eso. Y tampoco puede haber democracia si no hay igualdad ante la ley ni libertad. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Javier, te quiero agradecer tu presencia en este programa. Hemos tenido mucha gente conectada, todo el mundo comentando, así que estoy muy contenta. Javier Sin Censura se las trae. Así que te quiero agradecer, bueno, tu claridad, tu lucidez para explicarnos todos estos temas que son a veces un poco complejos y difíciles para entender la gente en la casa, ¿cierto? Entonces lo tratamos de hacer lo más entretenido posible. Así que muchas gracias y esperamos contar contigo para un próximo programa, Javier. Cuando quieras. Yo por lo menos espero verlo hoy día en la noche a las 10 en Javier Sin Censura. Sí, pues Javier Sin Censura, entonces hoy día a las 22 horas por Piensa Liberal, como siempre, no se lo vaya a perder. Y bueno, estaremos entonces en contacto, Javier, muchas gracias. Ya, y que tengas una linda tarde. Cuídense. Chao. Chao. Bueno, qué estupendo nuestro invitado del día de hoy, sin censura. ¿Vieron todo lo que habló? Me encanta. Véalo entonces hoy día a la noche a las 22 horas en Canal Piensa Liberal. Y para finalizar, les recuerdo que mañana aparecen las mesas donde usted va a tener que ir a votar, ayude a sus viejitos que tiene cerca, al adulto mayor que le cuesta un poco más, ¿cierto?, saber de estos temas. Hay que meterse a la página del CERVEL, entonces, poner el RUT y revisar dónde le toca y si es vocal de mesa. También les recuerdo los apoderados de mesa en apoderadoschile.cl. Usted se puede inscribir entonces en esa página web y lo estarán contactando prontamente para poder participar como apoderado de mesa. Les recuerdo que el voto es obligatorio y que habrá una multa para quienes no concurran sin excepciones o causales para abstenerse entre 0,5 y 3 UTM, así que no le ande regalando la plata al fisco, vaya a votar. Y finalmente, contarles que el próximo capítulo, el próximo martes, después de este rico fin de semana largo, vamos a tener a Julio Isamit en Espejo Constitucional. Les recuerdo, como siempre, dar like a este video, compartirlo en sus redes sociales, apoyarnos a través de Patreon y Flow en nuestra página web piensaliberal.cl. Y entonces ya será hora de decir hasta el próximo martes, como les decía, Julio Isamit, así que nos estamos viendo el próximo martes. Chao, chao, que tengan linda tarde. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto o, en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.